¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Lucas 12, 51-53. 24 de diciembre de 1914. Llevamos unos meses de lo que es el conflicto más grande que la humanidad haya visto hasta ese momento, la Primera Guerra Mundial. Pero es Navidad y un soldado alemán, desde su trinchera, canta esta canción. Bueno, no suena. Ahí. Ambos regimientos que estaban enfrentados salen a la tierra de nadie y comparten alimentos, fotografías, recuerdos, incluso juegan un partido de fútbol. Los altos mandos jamás volverían a permitir algo así y se dice mucho de lo que pasó ese día. Mi favorita es que la humanidad ese día ganó la guerra. Jesucristo en su pasaje habla de que no viene a traer la paz, sino la espada. Y eso me hace reflexionar sobre la naturaleza humana, que es una constante entre la guerra y la paz. Más allá de lo que pueda parecer, el pasaje es una advertencia. Jesucristo advierte a sus apóstoles de que serán perseguidos y serán torturados, asesinados, y yo me pregunto por qué pasa esto. Lo voy a explicar a través de esta película, En busca de la felicidad, cuyo protagonista se pasa las 2 horas de la película malviviendo, durmiendo en el metro, apenas le da para dar de comer a su hijo, lo despiden de los trabajos todo el rato, pero vive con la única ilusión de tener la esperanza de tener una vida mejor. Los profetas o las figuras proféticas son la representación de esa esperanza, de la que todo pueblo vive, ya sea justificada o injustificadamente. Y entonces es ahí cuando la sociedad, que sigue una línea, porque sí, toda la sociedad sigue una línea, incluso la nuestra, pues un profeta representa una fisura dentro de esa estructura tan bien organizada. Así que las sociedades tratarán de parchearla. Es como el caso de una profesora que tiene un alumno que tiene un talento especial en la clase y en vez de explotar ese talento, lo único que se encarga de hacer es pues, cohibirlo y que vaya en la línea del resto. Por eso se persiguen. Pero si el mensaje es el indicado y el momento también, lo nuevo termina sustituyendo lo viejo y termina empezándose otro círculo, porque todo es un ciclo, en el que no en su principio, sino en su apogeo, en su declive, aparece la figura del fanático. El fanático siempre va a entender que tiene que ejercer la violencia como defensa propia, como mantener la pureza del dogma y no importa las otras opiniones. A ver, no estoy llamando a nadie de aquí fanático, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Estado Islámico, que todos conocemos este tipo de fanáticos, están convencidos de lo que hacen es una defensa propia y un deber moral. Me gusta mucho en especial este pasaje porque, a pesar de que para los católicos Jesucristo es una figura que trae paz, es muy fácil de sacar de contexto y utilizar con fines corruptos. Pero bueno, eso es un pasaje de hace 2000 años, ¿no? O sea, ahora hemos mejorado, ahora somos todos muy tolerantes, etc. Dejadme explicaros cómo es la sociedad actual mediante el experimento de Ars. El experimento de Ars, claramente, hay una línea que es más grande que las otras, que es la C. Y cuando se hace el experimento, todos están compinchados y a lo mejor 5 de los compinchados dicen que la más grande es la A, cuando es evidente que no. Y uno, que no lo está compinchado, que es al que se le somete el experimento, termina diciendo que la A es la más grande, a pesar de que la evidencia es la C. Vale, esto se debe a que vivimos en una sociedad que lo bueno y lo malo es relativo, la discriminación está mal, depende de quién las haga. Un académico tiene la misma opinión que una persona que no lo es. Decimos mucho, pero hacemos muy poco a través de las redes sociales. Y lo único a que nos lleva eso es a estar en unas bambalinas que, dejadme que os diga una cosa,
Hay 58 conflictos abiertos en el mundo ahora mismo. 1.300 millones de personas sufren la guerra. 1.250 millones están padeciendo ahora mismo una situación de hambruna grave. 250 millones más que antes de la pandemia. Y alrededor de 50 millones de personas son esclavas a día de hoy. 23% de estas solamente en el ámbito sexual. Jamás en la historia hubo tantos esclavos. Esta es una escena de una película que os recomiendo mucho que se llama Nefario y consta de un psiquiatra que es escéptico, ateo y naturalmente tiene que ser escéptico porque hay un prisionero que realmente está poseído por el diablo, a pesar de que lo dice y lo afirma, pero el psiquiatra está ante la negativa de este, evidentemente, porque es una persona científica y no puede ponerse en esa postura. Hasta que le dice: os creéis tanto que sois los mejores que a día de hoy tenéis al mal delante vuestra y ni siquiera os dais cuenta. Tal y como pasa en esta escena. El uso tan accesible y masivo de la pornografía, el uso y abuso de sus medicamentos tanto legales como ilegales, la manipulación de los medios, la desinformación en las redes sociales, es todo una carcomida de dopamina diaria cuyo único resultado da una sociedad adormecida. No traeré la paz, sino la espada. Pero, ¿qué hay de la paz? Después de este mensaje desesperanzador, pues parece que no hay nada que hacer, ¿no? Nuestra especie es la única que se preocupa de las demás especies a pesar de que no tienen una relación directa de beneficencia. Realmente destacamos mucho más cuando cooperamos que cuando nos enfrentamos. Y normalmente decimos que la guerra es lo peor del ser humano, pero en la guerra sacamos lo mejor de este. Por ejemplo, es el caso de Irena Sendler, una enfermera católica que sacó a más de 2.500 niños del gueto de Varsovia. Fue capturada, torturada y por poco ejecutada por los nazis. O el caso de Stanislav Petrov. Stanislav Petrov era un teniente coronel que dirigía un búnker soviético, un búnker nuclear, y se enfrentó al radar más potente de su época, el OCO. OCO no detectó 1, sino 6 misiles atómicos estadounidenses a punto de impactar en terreno soviético. El secretario general de la Unión Soviética le dijo directamente a Stanislav Petrov: empieza la ofensiva nuclear, es decir, la Tercera Guerra Mundial. Como Stanislav decía que era muy raro, porque los misiles venían de uno en uno y no todo el arsenal a la vez, le pareció extremadamente raro y consideró que OCO, el radar más potente del mundo, estaba equivocado. Así que le dijo no y se quedó esperando. Gracias a él estamos todos nosotros aquí. No sabéis la cantidad de pantalones que hubo que tener para hacer algo así. Pero desde luego mi historia favorita es la de esta niña de aquí. Esta niña de aquí nació hace 530.000 años en la cima de los huesos, en lo que hoy es Atapuerca. Y al encontrarse su cráneo, se supo que tenía una severa discapacidad psicofísica. Y lejos de, como la ley natural indica, el que no pueda procrear o el que no pueda valerse por sí mismo tendrá que ser abandonado, como es lo natural, fue la mejor tratada de su tribu. Fue a la que más atención se le dio. Y entonces los antropólogos le llamaron Benjamina, del hebreo, la más querida. Benjamina vivió hasta los 10 años. Imposible que llegara a tanto si no fuera por los cuidados de su tribu. Es aquí donde pasamos del afecto al amor, donde la voluntad humana se alza sobre los instintos naturales, porque la voluntad humana dijo: te quiero, te amo y haré lo que sea para que estés conmigo y para cuidarte. No tenemos una fecha exacta de cuándo empieza la humanidad, pero Benjamina podría ser un buen paso para empezar a saber cuándo empezamos a ser seres humanos.
No, Benjamina nos demuestra que no hace falta una gran gesta para vencer al mal, sino que los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente son los que mantienen el mal a raya, los actos sencillos de amor. Y si realmente nuestra historia se basa en perseguir profetas, en que los padres se enfrenten a sus hijos, las nueras con sus suegras, en que hay que traer la paz, o sea, hay que traer la espada y no la paz, creo que con lo que acabamos de ver me da la esperanza suficiente para que en cada uno de nosotros, a pesar de la guerra, siempre hay un espacio para la paz. Muchas gracias.